En el siglo III, encabezado por Yehudá Nasi, un grupo de escribas desconocidos para mí, realizan en palabra del Rab Isaac Gisborne la primera revolución dentro o en la Kabbalah. Escriben, condensan en 63 tratados, 6 órdenes, toda la enseñanza oral en la Mishnah. Escriben lo que no se podía escribir, decía. Y en uno de esos tratados, en uno de esos libros que se llama Nesikim, de esos 6 tratados, Daño se traduce a nuestra lengua, Nesikim, plural de Nesik, hay un libro que se llama el Pirkei Avot. Algunos lo traducen como el tratado, la ética de los padres, Avot. Pero siempre cuando leí Avot, Avot es en plural, Ab es padre, estamos en el mes de Ab, homenaje en Ab, el consuelo del padre. Ab es padre y Ot es un plural femenino. Entonces yo decía, ¿cómo Avot femenino? Nadie me respondía, gente que no. Entonces una vez escuché y entendí que Avot es como Ab, Aleph, Beit, alefatos o alfabetos. El ABC sería lo primario de la ética o tratado. Lo más importante, el ABC de la ética, lo más dentro de un libro, para evitar daños, ¿verdad? Daños a terceros, a otros. Eso le trata la vida, no lastimar a nadie. Y en una Mishnah, Ben Soma, dicen que dijo, porque es la enseñanza oral, se pregunta, dice Gibur, ¿cuál es el héroe? Gibur viene del Libor, que es vencer, triunfo, netzaj, éxito, salida de círculos concéntricos, mandato familiar, social, cultural, vencer, Libor, el héroe. ¿Cuál es el héroe? Dice Eise Gibur, de la Geburá, está vinculado con esta enseñanza. Geburá es una restricción, uno sale pero tiene que preguntarse, encontrar ese talento, esa hermosura que hay dentro de cada uno de nosotros. Y él responde a Kobesh et Yesiru. A es un artículo, a Kobesh es conquistador, el conquistador, y Yesiru de su impulso. Y Etzer es impulso, la baba al final, que se lee como una U, es el pronombre posesivo, la tercera persona del singular, su impulso. Akobes et Yesiru, el conquistador de su impulso. El mundo Yetzirá, el mundo de las emociones, de la reacción. Emoción viene de movimiento. Eisegibur, ¿cuál es el héroe? El conquistador de su impulso. Entonces se pregunta lo Alsen, todo esto del siglo III, la compilación, son dichos anteriores. Como toma de su pedagogía, se basa en la visión de Ezequiel, Hashmal, silencio parlante, brisa, silente, energía, materia. El Baal Shem Tov habla, dice que toda la creación es Hashmal, el reino mineral, vegetal, animal, pero el ser humano es Hashmal, mal. Hay un momento intermedio antes de la expresión, de la materialización de mis ideas, de mis palabras, de mis acciones. Hay un momento de reflexión, selección, dicen algunos, reflexión, que no es binario, no es el hijo entre lo bueno y lo malo, lindo y feo, es más complejo, es más policromático la elección. Hay muchas posibilidades, uno tiene que reflexionar porque tiene que ver en ese momento. Cada elección es en ese instante, en esa circunstancia, en ese contexto. Entonces pregunta el Valle de Noracoy, siglo XVIII, siglo III, siglo XVIII, 1500 años, siglo VI antes de la era común, Ezequiel Anabí, siglo XVIII, miles de años de diferencia. Por eso cuando a veces uno dice Eliyahu de Vilna, el Gaón de Vilna decía estaba en contra del movimiento Hasidut, no eran gente de estudio, gente que habían tomado querían renovar y recuperar la emuná, la fe de personas luego de lo que fue el gran cisma de Sabbatai Tzvi, que el pueblo estaba devastado, en fin. Entonces se pregunta, ¿por qué hay que conquistar el impulso? ¿Por qué uno no liberar, dejarse llevar por el impulso?
Y entonces nunca supe si le preguntan al Washington y el Washington responde, o el Washington pregunta al creador del universo, en ese ibodedú, él se retiraba al campo, le aburría en las clases de la yeshiva y salía al campo y ahí conoce, dice, a un maestro especial. Y dice, no sé si le pregunta, dice, ¿por qué hay que conquistar? Y entonces dice que no sé si le responde el creador, o escucha, o solo jacoide, o responde él, nunca lo supe. Dice, para ponerlo al servicio de mi comunidad, de mi tiempo, de mi época. Y entonces se enuncia una frase muy conocida, muy repetida, que dice, Arra quise leto. Arra es el mal, arra es el artículo, arra es asiento, quise leto para el bien. ¿Y cómo? Si en el Deuteronomio leemos que Ein ol milvado, no hay nada fuera de él, todo es bueno para el creador, cada acto creativo, el primer día uno, el día, todo es bueno y el ser humano es muy bueno. ¿Por qué? Dice, ¿dónde está el mal? Si no existe para la tradición Gams de Torah, decía aquí, y decimos lo que estudiamos Kabbalah, que toma de Nahum Ishgansubu, todo también esto es para bien, todo es para bien, con Letová, ¿por dónde está el mal? Entonces dice que hay un malestar en cada uno de nosotros que Freud, eminente judío, decía a Lacan en su seminario 17. Muchos critican a Lacan, que es entreverado, que habla. Pero Lacan reconoce que hay que estudiar el Talmud, dice Lacan, porque es una cosa de judíos. En ese libro de preguntas y respuestas, esto que integra la Mishnah es parte del Talmud. El Talmud es la Mishnah, la Gemara, bien los Tosafot con Rashi, y compendia el Talmud canónico, hace Hidushí, innovaciones en la Mishnah, en la Gemara, conforma una estética en un libro que es recién en el siglo XVI, por la imprenta de Bomber, es impreso primera vez, hasta la última impresión en Vilna. Es toda una historia de miles de años, un libro de preguntas, respuestas. Entonces dice que hay que estudiar el Talmud porque es cosa de judíos el psicoanálisis serio. Y Freud en 1930 edita un libro que se llama El malestar en la cultura, donde trae estos asuntos. Dice que ahí tenemos para vivir en sociedad hay que reprimir, dice él. Él era neurótico de libro, dijeran los psicoanalistas. Habló de la represión de los impulsos. La represión siempre lleva a alguna adicción. Era muy fumador, cocainómano, para evitar tener un cáncer de mandíbula. Un hombre que hablaba de la curación por el habla y tenía horas y horas de silencio. La escritura es algo neurótico, escribir, ese deseo expresado, la libido. Entonces la sociedad reprime ese impulso primario, pero hay dos, dice, pulsiones. El principio de realidad confronta con el principio de placer. La pulsión de vida, dice Freud, Eros, y la pulsión de muerte. Todos estamos hechos así, lo explica la Torah. Yetzer dice, todos estamos formados con esos dos impulsos. Cada ser humano, no ningún animal, ningún vegetal, nada del universo es unidimensional. El ser humano es, algunos predomina ese impulso autodestructivo, Yetzer Arra, pulsión de muerte, y en otros predomina ese impulso creativo, que es el Yetzer Atov. Y ese malestar tiene que ver con eso que a mí me molesta de la cultura. A mí me molesta algo, a mí, Ariel, de la cultura que se nos impone, que es la realidad. Y eso que me molesta, ese malestar, hace refinar ese malestar y entender la razón de ese malestar. Hace que uno, lo bueno, que uno se excede a una paz, podríamos decir, colofón, de todos estos movimientos del éxito, la heroicidad, el reconocimiento de eso, la empatía, y el shalom es el colofón, la paz. La paz. Como decía Carson Marchioli, para poder decir te amo y escuchar te amo sin perseguir y ser perseguido. Entonces, ¿qué molesta? ¿Qué molestaba a mí, Ariel? Vamos a hacer un ejemplo. A mí me molestaba, yo contemplaba el ser humano, hablaba muy poco cuando era muy joven. Y hablo poco todavía, no hablo tanto de lo que podría decir, no digo tanto que podría decir. Por eso trato de ser acotado. Las contradicciones. Yo pensaba que era una sola pieza, que hay que ser coherente con lo que piensa, uno siente, lo que hace. Pero un día, con los años, mis acciones, mi impulso más primario,
Miguel Serra me mostró que también tenía contradicción. Que decía una cosa y no podía sostener eso que pensaba. Y la macañé y hice daño. Y me di cuenta que todo el mundo es contradictorio. Algunos reconocer esa contradicción y asumir ese error hace una persona más grande o más refinada, no sé si grande la palabra. Entonces uno reconoce esa contradicción y trabaja y trata de conquistar ese impulso que está ahí, agazapado en la sangre, decía don León Felipe. Está ahí y uno, hasta que uno no actúa, porque uno es lo que hace. Y uno hace cosas buenas, cosas más o menos y cosas horribles. Y si no se horroriza realmente y se cree que es una persona divina, hay gente que no tiene espejo, le digo yo a veces compañeros en mi casa, que no se puede ver ese espejo real, desnudo, ver su alma, su nefesh. Entonces uno no va a poder seguir refinándose y aspirar a ese Yetzer Hatov definitivo, que es, en palabras de Pinja de Cores, ser bueno. ¿Qué te molesta a ti? ¿Qué es lo que te molesta? De la realidad, la cultura, que es imperfecta y siempre lo será. En tanto y en cuanto seres humanos no reconozcamos que, como decía un político uruguayo, que decimos, como te digo esto, te digo aquello, decimos una cosa y te digo hago otra. Y no podemos ver, nos creemos que no nos damos cuenta de esas contradicciones. Vivimos engañados, vivimos en una realidad, nos imaginamos, decía un psicólogo, lo que somos. Y eso que somos no es real. Mesirut Anefet sería la traducción, eso que es Mesirut, sería rectificar nuestra voluntad, para ponerla otra vez al servicio de la comunidad, nuestro tiempo, del orden superior.